cuando se cumplen 180 años de una batalla que fue tan importante para el Partido Nacional. Seguramente los patriotas de 1811, que comenzaron la gesta emancipadora, cuando se pusieron la divisa blanca para identificarse, no soñaron que ello iba a ser tomado 25 años después por uno de los principales lugartenientes de Artigas, por el brigadier general don Manuel Oribe, para identificar aquella cosa que era la central de su gobierno. En la formación de un Estado, ese hombre, un estadista si los hubo en la historia del país, lo que quería era identificar en el defensor de la ley la vigencia del derecho, el hecho de que las cuestiones no podían ser al grito de la tribuna, no podían hacerse con cuentas de almacenero, sino que tenían que tener un orden determinado, respetarse las normas, aceptar aquella constitución que nos habíamos dado 6 años atrás y tratar de generar una forma de gobierno donde el respeto no fuera la fuerza, sino al orden y a lo jurídico por encima de todas las cosas. Quizás para todos nosotros, que tanto significa el Partido Nacional, sería un momento de mucho regocijo recordar las razones por las cuales pelearon y volver a decir cuán blancos nos sentimos, mucho más que nacionalistas que fuimos después, pero no es el tiempo de eso. No es el tiempo de volver a enfrentar divisas, no es el tiempo de recordar ni triunfos ni derrotas. Nosotros, cada 10 de septiembre, vamos a recordar algo que parecía una derrota y que a la postre fue un gran triunfo. Vivimos en un mundo donde conmemoramos triunfos que partieron con una derrota. En nuestro partido veneramos todos aquellos que se inmolaron en la lucha y lo hacemos con el sentimiento de que eso fue generando el sentido de país, el sentido de vigencia de la libertad, y en cada uno de ellos lo vemos. El brigadier general Manuel Oribe no perdió cuando se alejó transitoriamente del poder. Decidió luchar a fondo por los ideales federales de Artigas, y cuando se enfrentaron en 1836, aquí, en Durazno, con las fuerzas del otro bando tradicional, lo hicieron en la convicción de que había cuestiones que se separaban, pero no por el placer de pelear y de imponer a los demás nuestra divisa. Nuestra divisa es defensores de las leyes. Nuestra divisa es, y lo fue a lo largo de la historia, como volvió a hacerlo con Leandro Gómez, que tampoco fue vencido en Paysandú. Como no lo fue con Timoteo Aparicio, cuando nuevamente buscó la forma de coparticipar en la historia del país. Saravia lo decía recién, y vaya cuánto nos puede decir la vida de ese gran hombre que atravesó todo el siglo XX, fines del siglo XIX y todo el siglo XX luchando por la divisa del Partido Nacional desde 1873 a 1959, que fue Luis Alberto de Herrera. ¿Alguien puede decir que Herrera nunca ganó? Por supuesto que ganó. Fundó el sentimiento de transformación de un partido de lucha y de guerra por la libertad en un partido que transformó esa lucha por la balota para que las luchas se resolvieran en forma pacífica. A mí me gusta repetir algo que de joven en el partido no entendía demasiado, que era aquello de que los blancos nunca habíamos hecho revoluciones para conquistar el poder. Y yo no lo entendía mucho, porque, bueno, las revoluciones a veces nos hacíamos pensar, bueno, ¿y para qué peleábamos entonces? Y poco a poco me fui dando cuenta con el transcurso de los años que luchábamos por una cosa mucho más importante que eso. Luchar por tomar el poder por las armas puede tener un sentido digno o indigno, pero luchar
por generar garantías para que quienes estén en el poder lo ejerzan de acuerdo a derecho es muchísimo más importante. Nosotros peleamos por otras cosas que tenían mucho más que ver con un partido de la libertad. Y no en forma exclusiva, sino en una forma inclusiva e incluyente, tratando de invitar a los demás a venir a sumarse a nuestras cosas. Cuando el Partido Nacional, en 1872, cuando el Partido Blanco, en 1872, se transforma en Partido Nacional, lo hace no renunciando a todas aquellas cosas por las cuales peleó el Partido Nacional, sino dándose cuenta que tenía que haber un instrumento donde cupieran mucho más que aquellos que se sentían blancos. Y vale la pena recordar que la discusión del nombre que le poníamos a ese nuevo partido, a esa transformación de nuestro partido, muchos insistían con ponerle partido constitucional. Y la palabra que a mí se me grabó fue la de entonces, la del padre de Juan José de Herrera y Basavilbaso, que decía ponerle al partido de los defensores de las leyes, partido constitucional, es continuar en la reiteración de un mismo concepto. Allí vamos a estar todos los blancos, pero démosle una dimensión más amplia, démosle una dimensión más nacional, donde quepan los blancos y quepan todos aquellos que quieran luchar por un país con garantías electorales, con voto secreto, donde lo jurídico vaya por encima de lo político y vaya si eso tiene vigencia hoy. Timoteo Aparicio amplificó la necesidad de coparticipar y de no guerrear. Aparicio Saravia, en el 97, como él mismo lo decía, no vino a pelear por una divisa, sino porque prevaleciera lo bueno y lo puro que aún nos quedaba en aquel derrumbe de instituciones y de hombres. Por eso cuando las voces de nuestros muertos, las voces de nuestros mandatos, el mandato de nuestros antepasados, nos viene a mandar recordar el origen profundo de ser blanco y nos dan ganas de hablar de las cosas más lindas que sentimos a lo largo de la historia, tenemos que pensar con mucho más certeza en que es necesario construir 180 años de porvenir y no venerar 180 años del pasado. Recordar que en estos 180 años supimos, por ejemplo, saber construir como lo hizo Herrera cuando renunció a aquellos votos de Cerrillo que podían significar que el partido llegara. Como lo hizo Wilson cuando no se enfrentó al doctor Sanguinetti y simplemente dijo: lo que importa es la democracia del país y le vamos a dar gobernabilidad a ese gobierno, la merezca o no. Mucho más allá de eso, como lo hicimos cuando reformamos la seguridad social tratando de pensar en el porvenir y no mirando si en el gobierno del Partido Nacional, si en el último gobierno del Partido Nacional nos habían dado el apoyo necesario. Nosotros, terminado un gobierno del Partido Nacional, que vaya si le restaron apoyo tantos actores privilegiados de entonces, fuimos a un nuevo gobierno de nuestro tradicional adversario y volvimos a cooperar, como lo hemos intentado durante todos estos años de gobierno del Frente Amplio. Nosotros no queremos dividir el país. Nosotros queremos mirar el porvenir y decir que estamos preparados para gobernar, pero que nos vamos a preparar aún más para hacerlo en conjunto con todos los partidos, los de oposición, y si quienes son hoy gobierno están en el llano y quieren anteponer la patria por encima de su divisa, también tendrán lugar en un gobierno del Partido Nacional. Basta de enfrentamientos. El Uruguay fue durante todo el siglo XIX, al decir de Hudson, la tierra purpúrea, manchada de sangre por sus enfrentamientos. No queremos comenzar el siglo XXI, continuar el siglo XXI con más enfrentamientos entre uruguayos. Ni entre blancos, ni colorados, ni entre izquierda, ni derecha, ni entre gobernantes, ni adversarios. Queremos construir un porvenir y hacer que el Uruguay vuelva a ser
la tierra de oportunidades que lo fue durante el siglo XX. Hace 50 o 60 años, el Uruguay era ejemplo en el mundo. Era la tierra de oportunidades, era como el Uruguay no hay. Tenemos que hacer que vuelva a ser nuestra educación un ejemplo en el mundo. Que vuelvan a ser los guardias civiles la garantía de la tranquilidad para poder ver crecer a nuestras familias y crecer en libertad, con trabajo y libertad, para que nos podamos juntar todos juntos mirando el futuro y decir, como Uruguay no hay, todos juntos rumbo al porvenir, lejos de festejar victorias o derrotas con nuestros adversarios ocasionales, porque en definitiva, que tengan bien en claro, el Partido Nacional no ha tenido a lo largo de la historia de este país jamás enemigos. Podemos haber tenido puntos de vista diferentes, pero seguramente hay una divisa, la divisa blanca, que quiso significar en su lema la vigencia de la Constitución y la ley igual para todos, que invita a todos los uruguayos a construir todos juntos y en paz el porvenir. Muchas gracias.